El cielo se oscureció mientras la lluvia caía sobre el pavimento agrietado de Oak Street. Suri Jackson, de 16 años, se apresuró a casa apretando sus libros escolares contra su pecho para mantenerlos secos. El autobús la había dejado a 3 cuadras de su edificio de apartamentos y no había dinero para un paraguas este mes. El agua salpicaba sus zapatillas desgastadas mientras saltaba charcos. Estos zapatos tenían agujeros, pero eran el único par que tenía. Mamá prometió unos nuevos el próximo mes después de pagar la factura de la electricidad. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones estaba en el 5º piso de un edificio que había visto días mejores. El ascensor se estropeaba más a menudo de lo que funcionaba, así que Juri subió las escaleras con las piernas pesadas después de un largo día en la escuela. El sonido de la risa de su hermano pequeño la saludó cuando abrió la puerta. Suri está en casa. Tai, de 8 años, gritó corriendo para abrazar a su hermana mayor. Su madre, Rose, levantó la vista de la estufa donde estaba cocinando la cena. Ojeras enmarcaban sus ojos. Acababa de terminar su turno en el hospital donde trabajaba como limpiadora y en 2 horas se iría a su trabajo nocturno en la tienda de conveniencia. Hola bebé. ¿Cómo estuvo la escuela? Rose preguntó, revolviendo una olla de frijoles y arroz que tendría que alimentarlos por 2 días. Estaba bien, dijo Siri sin querer. Mencionar cómo algunas chicas se habían burlado de sus zapatos otra vez o como su maestra de matemáticas había suspirado cuando pidió tiempo extra. En una tarea porque no tenía una computadora en casa. Después de la cena, Suri ayudó a Tai con su tarea y luego lo arropó. En la cama con un cuento. Solo entonces pudo finalmente retirarse a la esquina de su habitación compartida donde su posesión más preciada esperaba. La guitarra no era elegante. La madera estaba rayada y una de las clavijas estaba ligeramente doblada. Pero para Suri valía más que el oro. Su padre se la había regalado en su cumpleaños número 13, solo 6 meses antes de que el cáncer se lo llevara. La había encontrado en una casa de empeños y la arregló él mismo. La música te llevará a través de los momentos más difíciles, le había dicho. Su voz ya estaba debilitada por la enfermedad. Cuando toques, siempre estaré escuchando. Los dedos de Jur acariciaron suavemente las cuerdas. El suave sonido llenó la pequeña habitación mientras la respiración de Tai se estabilizó con el sueño. No sabía la técnica adecuada. No había dinero para lecciones. En cambio, veía videos en la biblioteca pública y practicaba lo que veía. Horas dedicadas a estudiar cómo debían moverse los dedos por los trastes, cómo crear acordes que hablaran a algo profundo dentro de ella. Lo que había comenzado como un simple rasgueo se había convertido en algo extraordinario, aunque nadie lo sabía excepto ella. Cuando tocaba, no era una niña pobre de un barrio con dificultades. No era la chica con la ropa remendada ni la que trabajaba los fines de semana en el supermercado para ayudar con las facturas. Cuando tocaba, era libre. Esta noche trabajaba en una pieza que había estado creando ella misma. La melodía llevaba el recuerdo de su padre, la fuerza de su madre, la inocencia de su hermano y sus propios sueños que se negaron a morir a pesar de todo. Fuera de su ventana, la lluvia paró. La luna se asomó entre las nubes, proyectando una luz plateada sobre sus manos mientras bailaban sobre las cuerdas. Suri cerró los ojos y dejó que la música la llevara a otro lugar, a algún lugar hermoso, a algún lugar posible. No sabía que mañana traería un cambio que, ponlo todo a prueba sobre ella. No sabía que la nueva escuela a la que se transferiría la llevaría al límite. No sabía que el regalo que su padre le había dado pronto se convertiría en su mayor desafío y su inesperada salvación. Por ahora, solo se sentía perdida en lo único que realmente le pertenecía, su música. El aviso llegó un martes. Rose estaba en el pasillo leyendo el periódico clavado en la pared. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasa? Mamá preguntó acercándose a ella. Están cerrando el edificio. Algo sobre condiciones inseguras. Rose suspiró profundamente.
Tenemos 30 días para encontrar un nuevo lugar. Esos 30 días pasaron en un torbellino de conversaciones preocupadas en la mesa de la cocina después de que Tai se fuera a la cama. La amiga de Rose del hospital mencionó un pequeño apartamento que estaba abriendo al otro lado de la ciudad. Era un poco más caro, pero las escuelas eran mejores. Tal vez sea una bendición disfrazada, dijo Rose, aunque las líneas de preocupación en su frente contaban una historia diferente. El nuevo apartamento era más pequeño que el anterior, pero el edificio tenía ascensores que funcionaban y no crecía moho en las esquinas del baño. El vecindario también se veía diferente, calles más limpias, tiendas con letreros elegantes, gente paseando perros que probablemente cuestan más que su renta mensual. El primer día de Suri en Ridgeview Ig, se despertó antes del amanecer. Preparó la ropa. Escogió con cuidado sus mejores jeans sin parches visibles y un suéter azul sencillo. Se había lavado el cabello la noche anterior y lo había trenzado con pulcritud. «Te ves hermosa», dijo Rose deslizando un plato de tostadas hacia su hija. «No quiero ir», admitió Suri. «¿Y si no le gusto a nadie?» Rose tomó las manos de Suri entre las suyas. «Eres inteligente, eres amable y eres fuerte como tu padre. El resto no importa». Pero sí importaba. Suri se dio cuenta de esto tan pronto como cruzó la puerta principal de Ridgeview. Los pasillos brillaban con pisos brillantes y filas de casilleros azules brillantes. Los estudiantes se movían en grupos, muchos cargando mochilas caras y vistiendo ropa con etiquetas que Suri reconoció de los escaparates del centro comercial, pero que nunca había tocado. «Debe ser Juri Jackson», dijo una mujer con un portapapeles acercándose a ella. «Soy la señorita Chen, la consejera vocacional. Déjame mostrarte los alrededores». Mientras caminaban, Suri notó las diferencias entre esta escuela y la suya antigua. Laboratorios de computación con máquinas nuevas. Un gimnasio con equipo que no se caía a pedazos. Una sala de música con instrumentos que brillaban bajo las luces fluorescentes. «Y aquí está tu casillero», dijo la señorita Chen. «Tu horario está adentro. El primer periodo comienza en 10 minutos. Buena suerte». Juri asintió y vio a la consejera alejarse antes de girarse hacia la cerradura de combinación. Le tomó 3 intentos antes de que se abriera. Dentro había una hoja de papel nítida con su horario de clases. Su corazón se hundió cuando vio su primera clase de inglés avanzado. En su antigua escuela había estado por delante de la mayoría de los estudiantes, pero aquí todo se sentía diferente. El aula ya estaba medio llena. Cuando ella llegó, se deslizó en un asiento cerca del fondo tratando de ser invisible. Una chica con cabello perfectamente liso y dientes blancos la miró y luego le susurró algo a su amiga. Ambas rieron. Cada clase de ese día era la misma. Profesores que hablaban demasiado rápido, estudiantes que ya se sabían material que parecía familiar. Pero de alguna manera estaba fuera de su alcance. A la hora del almuerzo estaba agotada. La cafetería bullía de conversación mientras Juri buscaba una mesa vacía. Finalmente encontró un lugar en la esquina y desenvolvió el sándwich que había hecho esa mañana. 2 mesas más allá un grupo de chicas se rieron a carcajadas. Sus bandejas estaban apiladas con comida de la fila del almuerzo. Justo cuando estaba a punto de tomar un bocado, notó su clase del 6º periodo en su horario. Apreciación musical con el señor Davidson. Una pequeña chispa de esperanza parpadeó dentro de ella. Música. Lo único que entendía mejor que cualquier otra cosa. Lo que no sabía era que la clase del señor Davidson cambiaría. Todo para bien o para mal. Apreciación musical no era como ninguna clase que Suri hubiera tomado antes. La habitación en sí se sentía diferente. Pósteres de músicos famosos en las paredes, instrumentos cuidadosamente exhibidos en vitrinas e insonorización real en el techo. Pero lo que más destacaba era el propio señor Davidson. Caminaba con la barbilla en alto y hablaba con una voz que nunca necesitaba callarse para ser escuchado. Su ropa siempre parecía recién planchada y un reloj de plata brillaba en su muñeca. En la primera cita de clase, había pasado lista sin levantar la vista, solo levantando la vista cuando llegó a Juri Jackson. «Ah, nuestra nueva estudiante»,
dijo mirándola por encima de sus gafas. Bienvenida al galardonado programa de música de Rivière. Habían pasado 2 semanas desde entonces. Sure mantuvo la cabeza baja e hizo su trabajo en silencio. La clase estaba estudiando teoría musical, algo que ella misma había aprendido en los libros de la biblioteca. Cuando tuvieron un examen sobre progresiones de acordes, terminó primero, pero esperó a que otros 3 estudiantes entregaran sus trabajos antes de caminar al frente. El señor Davidson calificaba los exámenes allí mismo. Durante el tiempo de estudio, Suri observó por el rabillo del ojo cómo él marcaba hoja tras hoja con su bolígrafo rojo, haciendo rápidas comprobaciones y círculos ocasionales. Cuando llegó al de ella, sus cejas se levantaron ligeramente. Al día siguiente, devolvió los exámenes. El promedio de la clase era 76, anunció. Solo una calificación perfecta. Levantó un papel. Señorita Jackson. 24 pares de ojos se giraron para mirarla. Debo decir que estoy sorprendido. El señor Davidson continuó caminando hacia su escritorio. Las calificaciones perfectas son raras en mi clase, especialmente de los estudiantes transferidos. El jurado tomó el examen concentrándose en el gran 100 escrito en rojo en la parte superior. Dígame, señorita Jackson, ¿dónde estudió teoría musical? Antes no lo hacía, dijo en voz baja. Solo leo libros. Algunos estudiantes. Rió disimuladamente. Libros. El señor Davidson repitió su turno, haciendo que las palabras sonaran como algo sucio. Interesante. Y estos libros te enseñaron a identificar estructuras armónicas complejas a la perfección, a comprender la modulación y el contrapunto. El calor se deslizó por el cuello de Suri. Supongo que sí. Supongo que sí. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Bueno, entonces, ya que tienes un don natural, quizá te gustaría demostrar tus conocimientos de forma práctica. Antes de que ella pudiera responder, él caminó hacia un armario al fondo de la sala y lo abrió. Sacó una elegante guitarra acústica, sin un solo rasguño en su superficie pulida. Esta es una Taylor 814, digamos, dijo, levantándola para que la clase la viera. Cuesta más que algunos autos usados. Me gustaría que nos mostraras lo que has aprendido de estos libros. La risa recorrió la clase cuando él colocó la guitarra en su escritorio. Suri la miró fijamente con la boca seca. Vamos, tía, dijo el señor Davidson cruzando los brazos. Toca algo que demuestre tu comprensión de la teoría que supuestamente dominas. Ella sabía lo que estaba haciendo. Él pensó que había hecho trampa. La estaba preparando para que fracasara delante de todos. Mirando alrededor de la sala, vio caras sonrientes. Un chico en la parte de atrás ya estaba grabando con su teléfono, probablemente esperando atraparla. Vergüenza por las redes sociales. El señor Davidson miró su reloj. Estamos esperando a la señora Jackson. Sus manos temblaban mientras tomaba la guitarra. Era más ligera que la suya, las cuerdas más nuevas y tensas. Ajustó su posición tratando de parecer que sabía lo que hacía. Cualquier día de estos, dijo el señor Davidson y la clase volvió a reír. Jury cerró los ojos. Pensó en su padre, en las noches practicando mientras Tai dormía, en la música que siempre había sido su escape cuando el mundo era demasiado. Colocó los dedos en las cuerdas y luego tocó. La primera nota quedó suspendida en el aire como una pregunta. Los dedos de Suri se movieron con cautela, sintiendo la guitarra desconocida. Entonces, como si un interruptor hubiera sido accionado, todo cambió. Sus dedos encontraron su ritmo bailando sobre las cuerdas con una confianza que la sorprendió incluso a ella. Comenzó con el preludio en re menor de Bach, una pieza que había practicado durante meses con su vieja guitarra. La compleja melodía llenó el aula, cada nota clara como el cristal. Instrumento caro. La sonrisa petulante del señor Davidson se desvaneció, descruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante cuando Suri terminó la pieza clásica. No se detuvo sin perder el ritmo.
Pasó a una progresión de blues añadiendo sus propios floreos e improvisaciones. Sus ojos permanecieron cerrados ignorando las miradas que la rodeaban en ese momento. Solo había música. Una chica en la primera fila dejó caer su lápiz. Cayó al suelo con estrépito. Pero nadie se giró para mirar. Todos los ojos en la sala estaban fijos en las manos de Suri mientras extraían aturdimientos de la guitarra que parecían imposibles para alguien que nunca había tenido una lección. El rostro del señor Davidson se había puesto pálido. Su boca se abrió ligeramente pero no dijo nada mientras Suri pasaba a una pieza de jazz. Algo que ella misma había creado. Un chico en la parte de atrás susurró santo, antes de ser silenciado por él. Estudiante a su lado durante 6 minutos. Nadie se movió, nadie habló. Incluso el habitual arrastrar de pies y crujir de papeles se había detenido cuando Suri finalmente tocó la última nota dejándola sonar hasta se desvaneció en silencio. Abrió los ojos. El aula se veía diferente de alguna manera. 24 rostros la miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la admiración. El chico con el teléfono seguía grabando, con los ojos abiertos de par en par. Y el señor Davidson se quedó congelado. Su rostro era una mezcla de incredulidad y algo más, algo que parecía casi miedo. El silencio se prolongó durante 5 largos segundos antes de que una chica con trenzas en la segunda fila comenzara a aplaudir. Otros se unieron lentamente al principio, luego se convirtieron en un aplauso atronador que parecía demasiado grande para el pequeño aula. Eso fue inesperado, dijo finalmente el señor Davidson. Su voz carecía de la confianza habitual. Se aclaró la garganta. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Juri cuidadosamente. Colocó la guitarra de vuelta en su escritorio. Mi papá empezó a enseñarme antes de morir, entonces seguí practicando todos los días. Añadió mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez en horas un chico junto a la ventana levantó la mano. Señor Davidson, eso fue mejor que el video que nos mostró de ese famoso guitarrista la semana pasada. La mandíbula del señor Davidson se tensó. Ya es suficiente. Todo esto no es un concierto. Se apartó de Suri de vuelta a la lección. Página 42 en sus libros de texto mientras la clase a regañadientes volvía a sus libros. Juri sintió algo extraño, una mezcla de orgullo y preocupación. No había querido avergonzar al señor Davidson, pero eso es exactamente lo que había sucedido y por la forma en que evitó mirarla durante el resto de la clase, supo que no lo olvidaría. Cuando sonó la campana los estudiantes se reunieron alrededor de su escritorio. ¿Dónde aprendiste esa segunda pieza? ¿Tocas profesionalmente? ¿Puedes enseñarme esa técnica de dedos? Antes de que pudiera responder, una chica alta con gafas se adelantó. Soy Danny. Estoy en la banda de la escuela. Deberías venir a nuestro ensayo mañana. No sé, empezó Suri, mirando al señor Davidson, que borraba la pizarra con trazos cortos y furiosos. En serio, dijo otro estudiante. Nos vendría bien alguien como tú para la exhibición de primavera. Mientras recogía sus cosas, Suri notó que el señor Davidson la observaba por el rabillo del ojo. Su rostro se había endurecido de nuevo a su expresión habitual, pero algo había cambiado. Ella había desafiado sus suposiciones sobre ella y él no se lo había tomado bien. Esto no había terminado, ni por asomo. Para la hora del almuerzo del día siguiente, todos se habían enterado de lo que sucedió en la clase del señor Davidson. El video grabado por un chico llamado Peter se había difundido por las redes sociales de la escuela. En la cafetería, las cabezas se giraron cuando Suri entró y los susurros la siguieron. Esa es ella. ¿Viste el video? Escuché que Davidson casi tuvo un ataque de entusiasmo. Suri mantuvo la vista en su bandeja de almuerzo, incómoda con la atención. Encontró un lugar vacío al final de una mesa y se sentó. ¿Te importa si nos unimos a ti? Danny, la chica de la clase de música, se quedó allí con una bandeja junto con otros 2 estudiantes. Sin esperar respuesta, se sentaron. Soy Danny, ese es Lee. Y ella es Carla, dijo señalando a cada uno de sus amigos. Todos estamos en BA. Y juntos vi tu video, dijo Lee mientras desenvolvía su sándwich. ¿Dónde aprendiste a tocar así? El jurado le dio un toque a su comida.
A mi papá le gustaba mucho la música. Me enseñó lo básico antes de fallecer. Después de eso, simplemente practiqué mucho. Bueno, eres increíble, dijo Carla. Definitivamente deberías venir al ensayo de la banda. Nos vendría bien alguien con tu talento. Mientras comían, Suri sintió algo que no había sentido desde que se mudó a esta nueva escuela. Pertenencia. A estos niños no les importaba su ropa de abrigo ni que viviera en los apartamentos más pequeños de la ciudad. Les importaba la música igual que a ella. Pero no todos estaban contentos con la repentina popularidad de Suri. Cuando ella entró a la clase de música esa tarde, el señor Davidson no levantó la vista de su escritorio. La tarea de hoy está en la pizarra, dijo rotundamente. Trabaja en silencio. La tarea era analizar una partitura musical compleja, algo que aún no habían cubierto en clase. Suri miró a su alrededor y vio a otros estudiantes intercambiando miradas confundidas. Se inclinó sobre su papel y comenzó a trabajar. Esto era más difícil que sus tareas habituales, pero no imposible. Había estudiado notación musical por su cuenta durante años. 20 minutos después, el señor Davidson se puso de pie. Se acabó el tiempo. Pasen sus trabajos. Al día siguiente, les devolvió las tareas. Suri miró su papel. Señor, dijo levantando la mano. Creo que hay un error en mi calificación. El señor Davidson la miró fríamente. No hay ningún error. Señorita Jackson. Su análisis carecía de profundidad y mostraba malentendidos fundamentales de las intenciones del compositor. Bajó la vista hacia su papel. Sus marcas rojas estaban por todas partes criticando cosas que nunca habían discutido en clase. Después de la escuela, encontró a Danny esperando junto a su casillero. ¿Cómo te fue con la tarea de Davidson? Danny preguntó 68. Suri respondió en voz baja. ¿Qué ojos de DY se abrieron de par en par? Eso es una locura. Déjame ver. Miró el trabajo de Suri frunciendo el ceño. Esto es un tema de mayor nivel del que hemos cubierto. Y la mitad de estos comentarios no tienen sentido. Creo que todavía está enojado por lo que dijo ayer Yuri. Dijo que está siendo injusto. Danny respondió, deberías hablar con la señora Chen. Pero Yuri negó con la cabeza. No quiero empeorar las cosas. El patrón continuó durante las siguientes 2 semanas. No importaba cuánto trabajara Suri, sus calificaciones en la clase del señor Davidson seguían bajando. Otros maestros elogiaron su trabajo, especialmente la señora Winters, la maestra de inglés que había quedado impresionada por el ensayo de Suri sobre poesía y música. Tienes una perspectiva única. La señora Winters le dijo un día después de clase, me gustaría enviar tu trabajo para el concurso de escritura del distrito, si te parece bien. No todo fue malo. Suri había empezado a asistir a los ensayos de la banda, donde el señor Fleming, el director de la banda, acogió con agrado su talento. Había hecho amigos que la apreciaban por quien era. Pero cada día en la clase del señor Davidson se sentía como entrar en una habitación fría. La llamaba para las preguntas más difíciles, la interrumpía a mitad de respuesta o ignoraba por completo su mano levantada. No puedes seguir haciendo esto, insistió Danny un día mientras caminaban juntos a casa. No está bien. ¿Qué puedo hacer? Yuri preguntó. Es su palabra contra la mía. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había estado observando la situación de cerca, alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. La señora Winters estaba sentada en su escritorio revisando los trabajos de los estudiantes mucho después de que sonara la campana final. Los pasillos de la escuela estaban en silencio, excepto por el sonido distante del cubo de la fregona del conserje chirriando contra las baldosas del suelo. Levantó la vista cuando escuchó un suave golpe en la puerta abierta. Señorita Chen, pase, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Qué la trae por aquí tan tarde? La consejera se acomodó en la silla con un suspiro. Quería hablarle de Suri Jackson. Es una chica brillante, respondió la señora Winters golpeando una carpeta.
Su escritura muestra una profundidad notable. He presentado su ensayo para el concurso del distrito. La señora Chen asintió. La he estado vigilando. ¿Ha notado algo relacionado con la señora Winters? Dejó el bolígrafo. Como que sus calificaciones en la mayoría de las clases son excelentes, pero en la clase de música del señor Davidson son inusualmente bajo. Eso no tiene sentido. La señora Winters frunció el ceño. Es evidente que la chica entiende la música a un nivel que la mayoría de los estudiantes no entienden. Exactamente. La señora Chen se inclinó hacia adelante. Y hay algo más. Ayer pasé por delante de su aula y lo oí hablar con ella. Le tocaba a él. Se detuvo buscando la palabra adecuada. Desdeñoso, casi hostil. Las dos maestras se miraron, en silencio, y se entendieron. ¿Qué sugiere, señora Winters? Finalmente preguntó. He estado contactando a mis contactos. Hay un programa especial que creo que sería perfecto para ella. A la mañana siguiente, Suri encontró una nota en su casillero pidiéndole que fuera a la oficina de orientación durante la hora del almuerzo. La señora Chen la estaba esperando con un sándwich y una manzana en su escritorio. Pensé que podrías tener hambre, dijo, haciéndole señas a Suri para que se sentara. No quería que te perdieras el almuerzo. Juri se sentó con cautela, preguntándose si estaba en algún tipo de problema. ¿Cómo van las cosas?, preguntó la señora Chen, empujando la comida hacia ella. Bien, respondió Suri automáticamente. La señora Chen sonrió amablemente. He sido consejera académica. Durante 15 años. Suri, sé cuando las cosas no están bien. Algo en sus amables ojos hizo que los muros cuidadosamente construidos de Suri comenzaran a derrumbarse. Es el señor Davidson, admitió. Desde ese día con la guitarra, ha sido diferente conmigo. Diferente, así que Suri le contó todo. Las tareas imposibles, la calificación severa, las miradas frías, la forma en que la interrumpía. Cada vez que intentaba hablar en clase. La señora Chen escuchó sin interrumpir, tomando algunas notas. Cuando Suri terminó, asintió pensativa. Gracias por tu honestidad. Ahora tengo algo que decirte. Abrió un cajón y sacó un folleto satinado. ¿Has oído hablar del Instituto de Música Baker? Los ojos del jurado se abrieron de par en par. Todos los que se preocupaban por la música sabían de Baker. Era una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Tienen un programa especial para jóvenes músicos excepcionales. La señora Chen continuó. Cada año visitan diferentes ciudades en busca de nuevos talentos. Estarán aquí el próximo fin de semana. Pero Suri miró sus vaqueros desgastados y pensó en su guitarra de segunda mano. No soy el tipo de persona que buscan. Ahí es donde te equivocas. La señora Chen dijo con firmeza. Les envié el video tuyo tocando en la clase del señor Davidson. Su representante me llamó personalmente. Quieren oírte tocar. El jurado sintió que se le saltaba el corazón. ¿De verdad? ¿De verdad? La señora Chen sonrió. Esto podría llevar a un programa de verano, posiblemente incluso a oportunidades de becas para la universidad. No lo sé. Suri dijo con voz baja. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no les gusto? Ya les gusta lo que han oído. La señora Chen le aseguró. Y no tienes que decidir ahora mismo. Habla con tu madre al respecto. Esa noche, Suri se sentó a la mesa de la cocina con su madre, el folleto entre ellas. Una escuela de música quiere oírte tocar. El rostro cansado de Rose se iluminó de orgullo. Pero mamá, yo estaría tan nerviosa. ¿Y si el señor Davidson descubre que ya me odia? Rose tomó las manos de su hija. Cariño, tu padre siempre dijo que tu música te llevaría a lugares. No dejes que el miedo o algún profesor que no ve tu valor te impida descubrir dónde. El jurado pensó en ello toda la noche, su mente acelerada. Por la mañana, había tomado su decisión.
El día de la audición llegó con un sol dorado de otoño que entraba por las ventanas del auditorio de Rie-Vieux. Suri había llegado una hora antes. Su vieja guitarra estaba cuidadosamente afinada y sus manos temblaban ligeramente mientras practicaba escalas tras bambalinas. «Vas a ser increíble», susurró Danny, dándole un abrazo rápido antes de retroceder para unirse a Lee Carla y un puñado de otros estudiantes que habían venido a apoyarla. La señora Chen ajustó las sillas en el escenario una última vez y luego miró su reloj. El representante de Baker debería llegar en cualquier momento. ¿Estás lista? El jurado asintió. Sentía un nudo en el estómago. No le había contado al señor Davidson sobre la audición, pero de alguna manera él se enteró. Esa mañana se cruzó con ella en el pasillo y murmuró: «No avergüences a la escuela». Sin siquiera mirarla, las puertas del auditorio se abrieron y entró una mujer alta con un traje beandí con un portafolios de cuero. La señora Chen se apresuró a saludarla. «Doctora Whitaker, gracias por venir. Soy Suri Jackson». El apretón de manos de la mujer fue firme, su sonrisa cálida pero profesional. «Tenía muchas ganas de conocerte, Suri. Ese video fue bastante impresionante». Justo cuando Suri estaba a punto de responder, las puertas del auditorio se abrieron de nuevo. El señor Davidson entró seguido del director Torres. «Espero que no le importe», dijo el señor Davidson con suavidad. «Cuando me enteré de esta audición especial, pensé que el director debería estar presente. Después de todo, Suri representa a nuestra escuela». La sonrisa de la señora Chen se tensó, pero asintió. «Por supuesto. Por favor, tome asiento». Mientras se acomodaban en la primera fila, el doctor Whitaker se giró hacia Suri. «Cuando esté listo», Suri respiró hondo y subió al escenario. Las luces se sentían calientes y la mirada fría del señor Davidson le hacía sentir los dedos rígidos y torpes. Cerró los ojos. «La música te ayudará a superar los momentos más difíciles», había dicho su padre. Casi podía oír su voz ahora. Empezó a tocar, no solo una pieza de ningún otro compositor famoso, sino una pieza que ella misma había escrito. Empezó suavemente, como la lluvia sobre el cristal de una ventana, y luego se convirtió gradualmente en cuerdas ondulantes que se sentían como olas del océano. La música contaba su historia, la pérdida de su padre, la lucha por sobrevivir, la mudanza a una nueva escuela, la humillación que se había convertido en triunfo, y finalmente, una esperanza tentativa para el futuro. Cuando la última nota se desvaneció, abrió los ojos. El doctor Whitaker estaba inclinado hacia adelante en su silla, con los ojos brillantes. La señora Chen se secaba una lágrima de la mejilla. Incluso el director Torres parecía impresionado. Solo la expresión del señor Davidson permaneció sin cambios hasta que el doctor Whitaker habló. «Eso fue extraordinario», dijo poniéndose de pie. «Suri, tu habilidad técnica es notable, pero lo que realmente te distingue es tu composición. La profundidad emocional de tu obra original. No he escuchado nada igual de alguien de tu edad». Se volvió hacia el director Torres. «Tu escuela tiene un verdadero prodigio. El Instituto Baker estaría honrado de ofrecerle a Suri una beca completa para nuestro programa intensivo de verano. Programa con consideración para nuestra división preescolar en otoño». El rostro del señor Davidson estaba pálido, pero sus calificaciones en mi clase. «Sí, sobre esas calificaciones», interrumpió el director Torres, volviéndose hacia él con una ceja levantada. «La señorita Chen me ha llamado la atención sobre algunos patrones preocupantes. Hablaremos de eso en mi oficina más tarde». 6 meses después, Suri se paró en un escenario diferente. En la exhibición de fin de verano del Instituto Baker. Su madre y Tai se sentaron en la primera fila junto a la señora Chen, la señora Winters, Danny y varios otros amigos de Ridgeview. Llevaba un vestido nuevo para la ocasión y sus dedos bailaban sobre las cuerdas de una guitarra que la escuela le había proporcionado, aunque todavía practicaba con la vieja guitarra de su padre todas las noches.
Mientras los aplausos llenaban la sala de conciertos, Suri pensó en el viaje que la había traído aquí. El señor Davidson había sido reasignado para enseñar teoría musical de primaria al año siguiente y el director Torres había escrito una brillante recomendación para su solicitud de Baker. Pero lo más importante es que había encontrado su voz no solo en la música, sino en defenderse a sí misma. Al hacer su última reverencia, atrapó los ojos de su madre, vieron lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. El camino por delante no era seguro, pero una cosa estaba clara. La música que su padre la había ayudado a descubrir la llevaría a donde fuera que necesitara ir.